Marcos. Gracias a cada uno de los hermanos que hacen posible estar en esta reunión para poder pues escudriñar un poco de las escrituras. Voy a apagar la cámara para que no haya muchas explicaciones en cuanto al internet. Llegamos al capítulo 7 del libro de Marcos, donde hemos estado estudiando y analizando este libro que conocemos como el libro de Marcos. Llegamos al capítulo 7, donde pues hay eh, un conflicto entre los fariseos y Jesucristo sobre costumbres o mandamientos. En el capítulo 7, versículo 1, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Se reunieron alrededor de nuestro Señor Jesucristo para pues acusar a sus discípulos de que están violando una costumbre, están violando, ¿verdad?, una tradición. Ellos se acercan alrededor de Jesús para acusarlo. Algunos fariseos y escribas que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús para acusarlo. Esta es la segunda vez que esto se registra. Si nosotros vemos en el capítulo 3, versículo 22, dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. En el capítulo 3, versículo 22, vemos que ellos llegaron de Jerusalén, se reunieron alrededor de Jesús y siempre es para acusarle. En el capítulo 3 lo están acusando de que Jesús está expulsando demonios por el poder de Satanás. Aquí igualmente se reúnen alrededor de Jesús, no para aprender de él, no para realmente comprobar si él es el Mesías, si es el Cristo, ¿no? Simplemente siempre se ponían alrededor de Jesús para acusarle, para tentarle, para ver en qué podían condenar. Sigue creciéndose la oposición de los líderes judíos hacia Jesús. Como sabemos, estaban en una fuerte lucha y una fuerte oposición a nuestro Señor Jesucristo. Ellos buscaban algo contra Jesús. Ya Jesús muy popular en Galilea para poder acusarle y matarle. La fama de Jesús, ¿verdad?, se había extendido. La fama de Jesús pues había crecido mucho y los judíos buscaban ocasión para poder acusarle, para poder matarle. Acusan por una tradición. Ellos llegan, ven a los discípulos de Jesús que no se lavan las manos y acusan por esa tradición, por esa costumbre. En el versículo 2 y versículo 3, ellos argumentan. Vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Para ellos era una tradición, era una costumbre, pero una costumbre como mandamiento. De que si ellos no se lavaban la mano cuidadosamente, pues no iban a comer. Los judíos tenían esta tradición que venía de los ancianos. Los discípulos pues no hacían eso. El punto es que no es malo comer con las manos sucias. No es pecado. Es el punto, no es pecado comer con las manos sucias. Claro, por higiene, pues nos lavamos la mano y comemos, pero no es un mandamiento. Hoy en nuestro tiempo, pues con el virus, pues sí, pues nos lavamos muy cuidadosamente las manos por la transmisión del virus.
judíos lo tenían como ley. Una tradición se había convertido en una ley. Los fariseos y escribas suponen que Jesús aprobaría las acciones de sus discípulos y por eso hacen su ataque en este particular. Marco agrega no lavada para explicar a sus lectores gentiles romanos en particular, porque recordemos que Marco está escribiendo a romanos en particular. Por eso Marcos agrega no lavadas las manos, ¿verdad? Cuidadosamente. Que con eso de manos inmundas se refería a manos no lavadas ceremonialmente de la contaminación figurada a consecuencia de contactos con gentiles. Porque el punto es que los judíos, cuando salían a las calles y regresaban, no comían si no se lavaban las manos. ¿Por qué? Porque ellos creían que venían contaminados al relacionarse con gente gentil, posiblemente en las calles, en el mercado o en cualquier lugar donde podían tocar o tener acercamiento con el gentil y que eso les contaminaba. Por eso ellos minuciosamente lavaban sus manos. La oposición de ellos se basa en la tradición de los ancianos, como vemos en el versículo 3. Era una tradición. Mateo 15, el texto paralelo, Mateo 15, versículo 3, nos hace ver. Y respondiendo él dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Que según ellos había sido quebrantada, violada por los discípulos. El no lavarse las manos, para ellos, era quebrantar, era violar esa tradición, era violar esa costumbre. Y por ende, pues estaban bajo condenación. Lo cual no era correcto, lo cual no era bíblico, porque la ley en sí no lo mandaba. Los discípulos no están violando ninguna ley, pero para ellos sí era violar la ley. Entra el conflicto entre las tradiciones humanas y la palabra de Dios. Para ellos una tradición, una costumbre humana, se había vuelto un mandamiento. Se había vuelto mandamientos como de Dios, pero realmente no era así. Estos judíos se aferraban a la tradición humana y realmente luchaban por esta tradición humana, porque querían que todos aplicaran esta tradición humana, que se hiciera la ley. Y si no se hacía, pues estaban mal, estaban pecando, estaban fallando, violando, según ellos, algo que era un mandamiento. La palabra griega paradosis, traducida aquí tradición, significa sencillamente transmitir de una a otra persona. Transmitir algo de una a otra persona. Estas tradiciones habían sido transmitidas de los ancianos, pero el problema era que ellos la habían vuelto mandamiento, que ellos la reclamaban como algo que se tenía que hacer, porque si no se pecaba. No hay nada de malo en ello, ¿verdad? La palabra aparece con aprobación, porque recordemos, hermanos, que muchas veces en la Biblia, cuando se habla de costumbre, se habla de mandamientos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, versículo 2. 1 Corintios 11, 2. Os alabo, porque en todos os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Si nosotros vemos aquí se traduce tradición, pero es mandamiento. Es como Hebreos 10, 25. ¿Verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos creen que las reuniones era una costumbre y no un mandamiento, pero ignoran que la palabra tradición, costumbre, también en la Biblia es mandamiento. Pablo alaba
a los hermanos de Corintios porque ellos están guardando los mandamientos con firmeza, tal como él se las había entregado. Por eso es que esta palabra costumbre tenemos que nosotros ver, y se refiere normalmente a una costumbre, por ejemplo, del mundo o a un mandamiento de Dios. Y ellos quieren, hacen ver que tiene que ser un mandamiento. Significa enseñanza doctrina. Pero nótese la fuente de las tradiciones en estos pasajes. De nosotros los apóstoles. De Corintios, como vimos, Pablo le hace ver que ellos estaban firmes de las tradiciones, de las costumbres, ¿verdad? Pero que hace ver que es enseñanza, es doctrina que fue entregada por los apóstoles. Lo mismo sucede en Hebreos 10:25. La palabra costumbre ahí es mandamiento, es ley. No hay nada de malo en las tradiciones de los hombres, con tal que no se impongan como mandamientos de Dios, ni invaliden o violen algún mandamiento de Dios. No es ningún problema alguna tradición en particular, siempre y cuando esa tradición, esa costumbre no viole el mandamiento de Dios. Lavarse las manos es una buena costumbre, es una buena tradición, pero que no se imponga como ley, como mandamiento de Dios. Pero tenemos que determinar a través de la escritura cuándo es tradición y cuándo es mandamiento. Porque aquí está el problema. Una tradición de los hombres, pues no puede ser pecado si no se viola ningún mandamiento. Puede ser buena. Pero cuando ya se quiere imponer como mandamiento de Dios, cuando no lo es, entonces ya hay problema. Porque invalida lo que realmente es mandamiento por una costumbre, por una tradición de hombre. Por ejemplo, hermanos, el orar es mandamiento. En las escrituras nosotros encontramos y Dios nos manda que debemos de orar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice el apóstol Pablo, orar sin cesar. Aquí vemos que el orar es mandamiento. Hey, que Dios manda. Ahora, el cómo hacerlo sería la costumbre, sería la tradición. Podemos hacerlo de pie, podemos hacerlo sentado, podemos hacerlo arrodillado, podemos hacerlo acostado. ¿Por qué? Porque no hay mandamiento de cómo hacerlo. El mandamiento es orar. ¿Cómo hacerlo? Pues ya sería la costumbre o la tradición. Podemos hacerlo de pie, podemos hacerlo sentado, podemos hacerlo arrodillado, podemos hacer acostado. Cuando ya alguien quiere imponer cierta postura para la oración, entonces la costumbre se está volviendo mandamiento de hombre, porque Dios no lo manda. Si alguien ora de pie, no peca. Si alguien ora sentado, no peca. Si alguien ora arrodillado, no peca. Si alguien lo hace acostado, no peca. No hay ningún problema. El mandamiento es orar en todo tiempo y en toda circunstancia. El pecado sería no orar, pero no la postura del cuerpo. Pero muchas veces hay hermanos que quieren imponer su ley, quieren imponer su costumbre, quieren imponer su tradición. Y quieren decir, bueno, no, es que solo de arrodillado, tenemos que hacerlo arrodillado. Ya entonces, hermanos, se está poniendo mandamientos de hombre. Y cuando ya nosotros comenzamos a practicar mandamientos de hombre, estamos en contradicción con lo que Dios manda. Por eso tenemos que nosotros hacer ver
y tener cuidado cuando es mandamiento, cuando es costumbre, cuando es una tradición. Porque la Biblia no especifica cómo hacerlo. Nosotros encontramos muchos pasajes en la Escritura de que algunos lo hacían de pie, otros sentados, otros arrodillados, otros acostados, otros con el rostro en tierra, muchas maneras, porque la Biblia no nos especifica que tiene que ser de cierta manera. Mandar una postura para orar sería violar el mandamiento de Dios. Sería invalidar el mandamiento de orar, de Dios de orar. El mandamiento es orar. ¿Cómo hacerlo? Ya queda a disposición y a juicio de cada quien que va a orar. Marcos capítulo 7, vamos a Marcos capítulo 7, versículo 4, dice, y cuando vuelven de la plaza no comen, a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de copa. Aquí se nos hace ver la costumbre, la tradición que ellos tenían. Al volver ellos de la plaza, no se sentaban a comer a menos que se lavasen la mano. Igualmente, ¿verdad? Lavaban los vasos, lavaban los cántaros, lavaban las vasijas de copa. ¿Por qué? Para ellos, limpiar la contaminación que podían haber tenido al estar en una plaza o en las calles con algún gentil. Aquí no es cuestión de higiene, sino de lavarse de una percibida contaminación contraída por contacto con los gentiles en el mercado. No es simplemente que usted tiene las manos sucias y se las va a lavar. No, no era ese el punto. El punto es que era porque ellos pensaban que al haber estado en un mercado, en un lugar público y haber gentiles, entonces se contaminaban. Como que el pecado se transfería. El pecado no se transfiere, el pecado se confiere. Pero ellos pensaban que al relacionarse o haber tenido contacto con algún gentil, con alguna persona que no era del pueblo de Dios, entonces se contamina. Creían que el pecado se transfería. El pecado no se transfiere, el pecado se confiere. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Juan, todo el que practique el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no se transmite. El que yo salude a una persona borracha, a mí no me afecta en nada, a usted no le va a afectar en nada. Ese pecado no se le va a transmitir. Pero lamentablemente mucha gente y los judíos creían que el pecado se transmite. Por eso cuando ellos salían a las calles y regresaban, ellos se lavaban, no por higiene, sino porque porque podían estar inmundos, según ellos. Los fariseos le preguntan a Jesús, en Marcos capítulo 7, versículo 5, le preguntan, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ellos hacen la pregunta a Jesús, diciendo, bueno, ¿por qué tus discípulos están haciendo eso? Al hacer eso están contradiciendo, están violando la ley, la tradición de los ancianos. Ellos son honestos en decir que es la tradición de los ancianos. En eso, ellos pues están siendo honestos. Ellos dicen la tradición de los ancianos. Eso es lo bueno, que era una tradición, no era una ley de Dios. La costumbre de los ancianos no es ley de Dios, no es mandamiento de Dios, sino simplemente una tradición que los ancianos habían hecho.
Es lo mismo hoy en día. Muchas prácticas son costumbres, tradiciones de los predicadores que quieren imponer. No son mandamientos de Dios. Lamentablemente, hermanos, porque hay muchas religiones. Porque lamentablemente los hombres comienzan a imponer sus tradiciones, comienzan a imponer sus costumbres. Por eso ya los mandamientos de Dios no se respetan, no se guardan, sino se guardan los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en casi todas las iglesias del Señor, cuando se va a empezar el servicio, el director empieza con una oración. Y a decir que en todas partes del mundo, donde existe la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, siempre el director empieza con una oración. No es nada malo. Pero yo le aseguro que si el hermano no empezara con una oración, ya hubiera problemas. Ya hubieran quienes comenzaran a decir, está pecando, porque no empezó con una oración. Seguido de la oración, unos 3 signos. Pero si el director solo cantara un himno o dos, ya habría problemas. Porque, hermanos, igual, ¿verdad? Se hace la oración, el director comienza, y por lo general siempre son 3 signos. Yo le aseguro que si ese hermano canta solo un himno o 2 signos, habría problemas. Habría hermanos que comenzaran a decir, hermano, usted pecó, porque no cantó los 3 signos. Porque una costumbre se puede volver ley, y ahí es el peligro, hermano. No es ley cantar 3 himnos. La Biblia no lo especifica. Eso va a depender del juicio del director de los cantos. No es ley que usted tiene que cantar 3 himnos. No es ley que usted tiene que cantar 2. Y viceversa. Igual pasa, hermanos, muchas veces con la cena. Casi siempre en las iglesias, primero es el sermón y después se reparte la cena. Si si el director empezara repartiendo la cena y después se hiciera el sermón, hermano, habría problema. Así que muchos hermanos comenzaran a decir, está pecando, hermano, está violando. ¿Pero qué está violando? ¿Una costumbre o un mandamiento? Porque no está haciendo bien las cosas, porque no canta los 3 signos que siempre se cantan. Eso no es correcto, hermanos. Eso no es una ley. Porque la Biblia no nos especifica cuántos himnos el director tiene que cantar. Eso queda a juicio. Que ha sido una práctica por años, bien, no es malo, pero no se puede hacer ley. El problema es que una práctica se puede llegar a ser ley y ahí es el problema. La respuesta de Jesús a estos fariseos, Marcos 7, versículo 8, del versículo 6 al versículo 8. ¿Quién les dijo? Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Fíjense, hermanos, que Jesús va al profeta Isaías, porque el profeta Isaías también, en su época también lo había hecho. El pueblo estaba adorando a Dios de labios. Su corazón estaba muy lejos. Versículo 7. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Y aquí está el peligro. Cuando nosotros rendimos culto a Dios, enseñando doctrinas de hombre como que fueran de Dios, ese culto es vano. Ese culto es vacío. Dios no lo recibe. Dios no lo hace. Versículo 8.
dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Cuando nosotros comenzamos a imponer mandamientos que no son de Dios, que son de hombres, entonces vamos a aferrarnos a esas tradiciones en vez de los mandamientos de Dios. Y vamos a hacer a un lado los mandamientos de Dios por querer imponer, por querer respetar los mandamientos o costumbres de Dios. El conflicto entre los fariseos y escribas. Y Jesús de Nazaret sigue su marcha y se intensifica. Jesús les llama hipócritas, palabra que en el griego significa un actor, que la palabra hipócrita es actuar. Por ejemplo, los personajes de la telenovela, los personajes de las películas, ellos solamente actúan, no es que esa sea su personalidad. Entonces la palabra hipócrita significa simplemente actuar. Entonces ellos estaban actuando porque estaban siendo hipócritas. Estaban queriendo hacer ver que respetaban lo que Dios les decía, pero no era así. Les importaba más las tradiciones de los hombres que la ley de Dios. Jesús cita a Isaías. En Isaías 29:13 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esa era la condición del pueblo en el tiempo de Isaías. Y por eso Jesús cita a Isaías. Porque ellos estaban haciendo hipócritas. Decían adorar a Dios, pero no era así. ¿Por qué? Porque estaban más interesados en que se cumplieran sus tradiciones, en que se cumplieran sus costumbres, que realmente los mandamientos de Dios. Para comprobar su acusación de hipócritas, estos líderes religiosos del día no conformaban sus hechos con sus palabras. Hablaban bien, pero actuaban mal. Ellos enseñaban bien, pero en la práctica no lo cumplían. Su corazón estaba más bien en sus propias doctrinas humanas, no realmente en lo que Dios demandaba, no en lo que Dios realmente requería. Jesús deja que Isaías, el profeta, les exponga y condene su actuar, su conducta. Hoy en día, la misma cosa pasa. Los religiosos reclaman con la boca adorar y servir a Dios, pero en realidad son celosos por sus propias doctrinas y prácticas. Muchos religiosos tienen celos, pero celos de sus tradiciones, de sus prácticas, de lo que le conviene. Como por ejemplo los pastores del diezmo, son muy celosos de eso. Pero ¿realmente son celosos de lo que Dios manda? Absolutamente no, porque no les interesa lo que Dios les manda. Por eso Jesús dijo en Mateo 23, el versículo 3, de modo que haced y observad todo lo que os diga, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús les dice a sus discípulos: observen lo que ellos les dicen, porque enseñaban bien, pero en la práctica ya no estaban bien. En la práctica estaban lejos de lo que ellos enseñan. Todas las iglesias humanas existen porque se propagan doctrinas que se originan con los hombres y no con Dios. Por eso hay miles
de doctrinas, hay miles de iglesias. ¿Por qué? Porque son el invento de un hombre. Cada hombre comienza a pensar, comienza a actuar como él cree y ya comienza a hacer una religión. Y hay gente que les comienza a seguir. Enseñan diferentes doctrinas. No se conforman a la doctrina de Cristo. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué al partir para Macedonia, para que te quedaras en ellos, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que él pueda corregir a aquellos que estaban enseñando doctrinas extrañas, doctrinas falsas, doctrinas en contra de la verdadera de Dios. U otra cosa, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice el apóstol Pablo, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedra. Si alguno comenzara a enseñar doctrina diferente, porque no se conforma a las sanas palabras, porque no crees que las sanas palabras son la doctrina de Cristo, entonces comienza a enseñar otra cosa. Cuando yo no me conformo a lo que Dios manda, entonces yo voy a comenzar a enseñar otra doctrina. En lugar de retener la forma de las palabras apóstoles. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice Pablo, retén la norma de la sana doctrina que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Debemos de retener, debemos de guardar, hermano, la norma de las sanas palabras, la norma de la doctrina de Cristo. No tenemos que desviarnos, no tenemos que salirnos de él. ¿Qué pues de la reclamación tan conocida y famosa que dice, no importa cómo adoremos a Dios con tal que seamos sinceros? Esta es una propaganda que oímos mucho en el mundo religioso. No importa la religión que usted vaya, no importa cómo usted adore a Dios. Ese es el reclamo. Pero esa expresión es conforme a las sanas palabras de Dios. Realmente es una mentira que ha usado Satanás y le ha dado muy buenos resultados, porque la gente la cree. Y por eso la gente hoy no quiere saber de la sana doctrina. Hoy no quiere entender, no quiere investigar. ¿Por qué? Porque ella dice, no importa cómo adoremos a Dios. Con tal que seamos sinceros, Dios va a aceptar esa adoración. Pero cuando vamos a la sana doctrina, cuando vamos a las palabras de Dios, realmente no es cierto. Es un gran error. Debemos conformarnos con la sana doctrina. En Tito, capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La sana doctrina, hermano, es la que va a exhortar y va a refutar a aquellos que contradicen. El error nunca va a exhortar. El error nunca va a refutar las contradicciones que ellos tienen. Practicar, enseñar la sana doctrina es muy importante porque nos salva a nosotros y salva a los que nos escuchan. Pablo aconseja al joven Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Timoteo tenía que tener cuidado de él, pero también de su enseñanza. No podemos apartar nuestra conducta de la enseñanza, hermano.
Fíjense, hay religiosos que moralmente son intachables, pero ¿se van a salvar? No. ¿Por qué? Porque no tienen la enseñanza de Cristo. Hay hermanos en la iglesia que conocen la enseñanza, que la predican, pero su conducta, su vida no es ejemplo. ¿Se van a salvar por tener la enseñanza? No, porque no tienen cuidado de ellos. La conducta y la enseñanza, hermanos, van de la mano. No las podemos separar. Si no practicamos la sana doctrina, no tenemos ni al Padre ni al Hijo. En segunda de Juan, el versículo 9 y 10, dice el apóstol: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Si no permanecemos en la enseñanza de Cristo, no tenemos a Dios. Por ende, no tenemos ni al Padre ni al Hijo. Y aquel que sigue esa enseñanza también peca, también va a fallar, también va a ir en ese mismo error. Por eso debemos de tener cuidado de practicar lo que Cristo nos manda. Tenemos que practicar solamente la sana doctrina, no costumbres, tradiciones de hombre. Volvamos a Marcos capítulo 7, versículo 8. Dice Jesús: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Los fariseos y los escribas acusaban a Jesús de no guardar las tradiciones de los hombres. Jesús les acusó de abandonar el mandamiento de Dios y al mismo tiempo aferrarse al humano. Estaban dejando lo que Dios les mandaba para aferrarse a lo humano. Ahora, ¿quién andaba mal? ¿Quién estaba mal? Ellos están acusando a Jesús de andar mal cuando ellos eran los que realmente andaban mal. Ellos sustituían lo bueno, ellos sustituían lo humano por lo divino. Su autoridad la hallaban en el hombre, no sirviendo a Dios, excepto de palabras, de la. Ellos decían alabar a Dios, ellos decían glorificar a Dios, ellos decían adorar a Dios, pero solamente de labio, porque no estaban guardando los mandamientos de Dios, sino los de los hombres. Jesús les da un claro ejemplo de su hipocresía y de cómo ellos mismos violaban los mandamientos de Dios con sus tradiciones o costumbres. En Marcos capítulo 7, versículo 9, Jesús les dice: también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Fíjese, Jesús le dice: astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Para estos judíos importaba más la tradición humana que el mismo mandamiento de Dios. Para ellos era más ley, la tradición, la costumbre del humano, que realmente lo que valía como eran los mandamientos de Dios. No podían guardar las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso rechazaban el mandamiento de Dios con el fin de poder guardar sus tradiciones. Porque muchas tradiciones de los hombres están en contra de lo que Dios dice. Por eso no se puede guardar las dos. Ellos preferían guardar más la tradición de los hombres y violar el mandamiento de Dios. Eran hipócritas, adoraban a Dios en vano y rechazaban el mandamiento de Dios. Jesús enseña el mandamiento. En Marcos capítulo 7, versículo 10, dice Jesús: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o a su madre, que muera. ¿Cuál era el mandamiento? Honrar a su padre y a su madre. Aquel que hablara mal de su padre o de su madre tenía que morir. Eso lo mandaba Dios. Eso lo mandaba Moisés. Según Jesús, lo que Moisés dijo, versículo 10, equivale a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 13, dice: invalidando así la palabra de Dios por vuestras tradiciones, la cual habéis transmitido,
y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Fíjense, en el versículo 10 dice Moisés, pero en el 13 dice Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés la dio Dios. Lo que Moisés mandaba, lo que Moisés había escrito en la ley, era lo que Dios les mandaba. Porque recuerden que muchos quieren hacer diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Pero en la Biblia es lo mismo. La ley de Moisés es la ley de Dios. Mateo 15, versículo 4, dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Aquí en Mateo 15 nos dice que es Dios lo que dijo Moisés. No hay diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Téngalo muy claro. Dios mandó. Es igual que Moisés dijo. Es lo mismo. No hay diferencia. El hombre quiere hacer diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios para violar el mandamiento de Dios y poner sus costumbres, poner sus tradiciones. En Marcos, capítulo 7, versículo 11, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Guarda el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos invalidaban este mandamiento. ¿Con qué? Con decir es corbán. Si un padre tenía necesidad y iba donde ellos podían sentirse bien al decir es corbán, es decir, ofrenda a Dios. El contraste que hace Jesús es este. Dios por Moisés dice, honra a tu padre y madre. Pero vosotros, hombres hipócritas, decís, esto es corbán. Dios les mandaba que honraran a su padre y a su madre. Pero la tradición de los hombres, digan, es corbán, es ofrenda para Dios. Y entonces ya estamos justificados. ¿Justificados delante de quién? De los hombres, pero no de Dios. La palabra corbán es una transliteración de la palabra hebrea que significa ofrenda. Al decir ello, es corbán, es ofrenda para Dios, ya no podían ayudar a su padre. Como por ejemplo, aparece en Levíticos capítulo 1, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y dice, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Entonces, cuando ellos miraban que sus padres tenían una necesidad o sus padres llegaban, ellos decían, no, no te puedo ayudar, porque todo esto ya se lo he ofrecido al Señor. Es del Señor. Y con eso ellos pensaban que estaban justificados. En lugar de usar sus bienes para ayudar a sus padres necesitados, esta tradición humana justificaba al judío al usarlas como una ofrenda dedicada a Dios o echada en el tesoro del templo griego corbatas. Como por ejemplo, ¿verdad? En Mateo 26, versículo 6, cuando Judas devolvió las 30 piezas de plata, dice, y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y de esta manera estaban violando el mandamiento de Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 12, dice, no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. ¿Por qué? Porque ya según su tradición, lo habían ofrecido a Dios. ¿Qué hipocresía? En este caso, estos judíos ignoran las necesidades de su padre y al mismo tiempo condenaron a Jesús por eso de comer con manos no lavadas. Es la hipocresía que ellos presentan. Están condenando a Jesús por algo que Jesús no está violando, que los discípulos no están violando, pero que ellos sí están violando un mandamiento de Dios. Recordemos siempre que debemos primero estar limpios nosotros mismos antes de querer ayudar a otros. En Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís
Mirai, se os medirá. Versículo 3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu... Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verá con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No confundamos. Jesús no está prohibiendo el juicio, sino la hipocresía en el juicio. Porque hay hermanos que dicen, no, hermano, no juzguen, no me juzguen. No, la Biblia no prohíbe juzgar. Es más, la Biblia, hermanos, nos exhorta que debemos de juzgar. Lo que la Biblia prohíbe es el juicio hipócrita. El estar cometiendo yo el pecado y ir a reprender a otro hermano que esté en pecado. Primero, debo arreglar mi vida. Primero debo estar bien yo para poder ayudar. Eso es lo que condena a Jesús. No condena el juzgar justamente. En Juan, capítulo 7, versículo 14, dijo Jesús, no juzguéis por la apariencia, sino juzgar con juicio justo. Fíjese, Jesús no está condenando el que juzgue. Lo que Jesús está condenando es el que juzguemos por apariencia, el que juzguemos hipócritamente. Debemos de juzgar con justo. Debemos de ser transparentes. Es como, por ejemplo, el tomador que le dice a otro, deja de tomar, eso te va a matar. ¿Cómo lo puede hacer? Es hipocresía, porque debería dejar él primero el licor para poder exhortar a la otra persona y poderle ayudar a la otra persona. Su tradición no permitía que el juicio hiciera por sus padres según el mandamiento de Dios por Moisés. Invalidaban el mandamiento de Dios, violaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Marcos capítulo 7, versículo 13 dice, invalidan así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esto. Hermanos, que la costumbre, las tradiciones, no invaliden el mandamiento de Dios. Respetemos lo que Dios nos manda. Su tradición anulaba la autoridad de Dios, anulaba la ley de Dios. Quitáis toda la fuerza al mandamiento, porque Dios mandaba que ayudaran, que respetaran, que honraran a sus padres. Y ellos, con su tradición, la estaban violando, la estaban pasando. No puede la tradición, costumbre, por muy buena que sea, invalidar, violar, anular el mandamiento de Dios. Nunca debe suceder esto. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia. Aquí el mandamiento, ¿para quién es? La ofrenda, ¿para quién es? Para los santos. El mandamiento de Dios para ayudar a las necesidades de los santos. La ofrenda es para ayudar a las necesidades de los santos. Creer que se puede ayudar al inconverso, eso viola el mandamiento de Dios. Cualquiera puede decir, pero ¿qué de malo? Imagínense a su vecino que tiene hambre y necesita que sus hijos coman. ¿Por qué no ayudarle de la ofrenda? Bueno, porque el mandamiento de Dios para la ofrenda es para los santos. Que para mí puede ser una buena obra ayudar al inconverso, sí, pero eso viola el mandamiento de Dios y no debe de suceder nunca, porque el mandamiento de Dios no se puede violar por las tradiciones, por las costumbres, por el sentimentalismo que nosotros tengamos. Conclusión. Siempre debemos tener cuidado de entender qué es una tradición, una costumbre y lo que es mandamiento. Aunque
También, hermanos, debemos de entender que en la Escritura también se usa tradición, costumbre y mandamiento igual. Pero tenemos que entender en los pasajes donde se usa a qué se está refiriendo. Como tradición de hombre o como tradición, costumbre o mandamiento de Dios. Si mezclamos los mandamientos de Dios con los mandamientos, costumbres, tradiciones de los hombres, caemos bajo la hipocresía. Y por ende nuestra adoración no es recibida por Dios, es en vano. Aunque yo crea que Dios la recibe, Dios no la acepta. Respetemos siempre el mandamiento de Dios, no las tradiciones, por muy buenas que sean, por muy buenas que nos parezcan. Siempre debe estar el mandamiento de Dios por encima de cualquier costumbre. Siempre debemos hacer lo que Dios nos manda, no lo que el hombre dice, no lo que el hombre crea, no lo que el hombre desea. Respetemos siempre, hermanos, lo que Dios nos demanda. Que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a respetar lo que Dios nos demanda a través de su palabra.